El verdadero enemigo no está afuera, está en tu mente. Si no aprendes a dominar tus pensamientos, serás esclavo de tus emociones. Hoy voy a mostrarte cómo tomar el control interno que nadie te enseñó y despertar la libertad que siempre ha estado dentro de ti. Lo que estás a punto de comprender no tiene nada que ver con la simple fuerza de voluntad, ni con fingir una sonrisa mientras por dentro todo se desmorona. Tampoco se trata de colocarte una máscara de positivismo forzado, ni de intentar silenciar tus pensamientos negativos a la fuerza. La verdad va mucho más allá de las apariencias. Se encuentra en un nivel mucho más profundo, en ese terreno interior que muchos evitan explorar, buscando respuestas rápidas y soluciones externas que solo maquillan la herida, pero nunca sanan su raíz. Quizá alguna vez te preguntaste, ¿cómo es posible que ciertas personas, incluso en medio del caos, mantengan una calma serena, casi inquebrantable? Pueden estar atravesando pérdidas, conflictos, tormentas internas, y aún así caminan con una paz que parece venir de otro mundo. Mientras tanto, hay quienes, ante el más mínimo contratiempo, sienten que todo se derrumba, se alteran, se desesperan, pierden el control. ¿Es esto una cuestión de carácter? ¿Un privilegio reservado solo a unos pocos? ¿O existe un principio más profundo que diferencia a quienes dominan su mundo interno de quienes son dominados por él? Si lo que estás leyendo resuena contigo, si sientes que dentro de ti existe un llamado a encontrar esa paz interior que muchos desean, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal. Aquí vas a encontrar las herramientas que realmente transforman, no desde afuera, sino desde adentro. Y es aquí donde muchos se confunden. La mayoría cree que las emociones son una consecuencia inevitable de lo que sucede afuera, como si la realidad fuera una verdad objetiva e inalterable. Pero no es así. Todo lo que sientes, cada reacción, cada pensamiento, está filtrado por una lente invisible que has construido a lo largo de tu vida. Es como si llevaras unas gafas teñidas por tus creencias, tus heridas emocionales, tus miedos no resueltos. Y así, lo que ves afuera, no es el mundo tal cual es. Es el reflejo de lo que llevas dentro. Cuando ese filtro está empañado por el miedo, el resentimiento o la culpa, tu percepción se distorsiona, y el mundo entero empieza a parecer una amenaza constante. No porque el mundo lo sea, sino porque estás atrapado en la interpretación que haces de él. Y aquí viene la revelación que puede cambiar tu vida para siempre. No se trata de volverte inmune al dolor, ni de bloquear las emociones difíciles. Se trata de cambiar el significado que les das. De aprender a mirar cada experiencia, incluso las más dolorosas, como una oportunidad de transformación. Cuando decides observar tus emociones en vez de huir de ellas. Cuando aprendes a usarlas como herramientas de autoconocimiento en lugar de juzgarte por sentirlas. Entonces comienza el verdadero cambio. No es la realidad la que te define. Es la forma en que la interpretas. Y esa interpretación, aunque ahora te parezca imposible, sí puedes transformarla. Puedes reescribir la narrativa que te contaste durante años. Puedes tomar el control de tu mirada, de tu percepción, de tu mundo interno. Hoy quiero mostrarte exactamente cómo hacerlo. No con frases vacías, no con fórmulas mágicas, sino con principios sólidos, utilizados por personas que han alcanzado una paz interior tan profunda que nada externo pudo derrumbarlas. Vas a descubrir cómo convertir el miedo en claridad, cómo transformar tus emociones más oscuras en aliadas, y cómo alcanzar un estado de serenidad tan real y poderoso, que, aunque afuera todo tiemble, tú permanezcas en calma, libre, íntegro, firme en tu centro, pase lo que pase. Un ser auténtico no es aquel que nunca cae, sino aquel que permanece firme incluso en los momentos más difíciles de su vida. Y lo que estás a punto de comprender puede transformar por completo tu manera de vivir, de sentir y de relacionarte contigo mismo. Pero no será un proceso superficial, requiere valentía. Requiere la disposición de mirar hacia adentro y cuestionar esas creencias que, hasta hoy, habías cargado como verdades absolutas. Porque la verdadera libertad emocional no nace de controlar lo que sucede afuera. Nace de aprender a elegir cómo vives lo que sucede. Cuando descubres ese poder, te das cuenta de algo que cambia todo. Nada ni nadie tiene el poder de sacudir tu paz, sin tu permiso. Ahora imagina, por un instante, ¿cómo sería vivir sin esas gafas invisibles que distorsionan tu visión? Sin el peso de los juicios que heredaste. Sin las emociones reprimidas que nublan tu claridad. Sin los miedos silenciosos que sabotean tu bienestar. Imagina vivir con los ojos del alma abiertos. Con la mente libre de cargas. Y el corazón habitando en verdadera paz. La mente humana es un universo de laberintos, donde cada emoción, cada reacción,
guarda un significado más profundo de lo que aparenta. Ha llegado el momento de iluminar esos rincones olvidados con la luz de tu conciencia. Carl Jung, ese incansable explorador del alma humana, lo entendió con una claridad asombrosa. Lo esencial en nosotros no siempre es evidente. Para Jung, la mente no era un campo uniforme ni simple, sino una estructura compleja, como un iceberg flotando en el océano de la existencia. La pequeña parte que asoma sobre la superficie es nuestra conciencia. Los pensamientos que podemos nombrar. Las decisiones que creemos tomar libremente. Las emociones que alcanzamos a verbalizar. Pero lo verdaderamente profundo y decisivo permanece sumergido en las profundidades del inconsciente. Ahí es donde habita todo lo que hemos reprimido. Las memorias olvidadas. Las heridas antiguas que siguen doliendo aunque no recordemos su origen. Y las inseguridades silenciosas que moldean nuestras decisiones sin que lo notemos. Es también en ese mundo invisible donde germinan nuestras proyecciones. Imágenes distorsionadas que lanzamos hacia el mundo, creyendo que lo que vemos afuera es real, cuando en realidad es solo el reflejo de lo que negamos dentro de nosotros. Jung lo resumió en una frase que atraviesa el alma. Aquello que no hacemos consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino. Ahora reflexiona un momento. ¿Cuántas veces el miedo ha tomado las riendas de tu vida sin que siquiera lo percibas? El miedo no siempre se presenta como un pánico evidente. A menudo adopta disfraces sutiles. Se convierte en duda cuando te preguntas si eres suficiente. Se disfraza de desconfianza cuando cuestionas tu talento, tu voz, tu valor. Se transforma en procrastinación cada vez que postergas ese proyecto que arde silenciosamente dentro de ti. Mucho de lo que paralizas por temor al fracaso se esconde también en relaciones donde te adaptas, te minimizas o renuncias a tu autenticidad, solo para evitar el abandono o la soledad. Carl Jung nos invitaba a mirar el miedo no como un enemigo que hay que vencer, sino como un maestro que aún no hemos querido escuchar. Cada emoción que nos incomoda guarda un mensaje oculto, una guía hacia una parte de nosotros que necesita ser vista, abrazada y transformada. Sin embargo, la mayoría de las personas han aprendido a pelear con sus emociones, a silenciarlas con frases como: no debería sentirme así. Tengo que ser fuerte. No tengo tiempo para esto. Y ahí nace el verdadero conflicto. Aquello que negamos con fuerza no desaparece, permanece, crece en la sombra, se vuelve una carga silenciosa, una tensión que se acumula, un dolor que termina somatizándose en el cuerpo, un muro invisible que nos impide avanzar. Imagina por un momento una tormenta furiosa. El cielo se oscurece, el viento ruge, la lluvia golpea la tierra con violencia. Ahora imagina intentar detenerla con tus manos, empujar el viento, tapar el cielo. ¿Qué lograrías? Solo agotarte. Porque las tormentas no se disipan con resistencia, se disuelven con presencia. Cuando dejas de luchar contra la tormenta y simplemente la atraviesas, descubres que ninguna tormenta dura para siempre. Así funcionan también tus emociones. No son errores. No son enemigas. Son procesos naturales, olas internas que vienen a mostrarte aquello que necesita atención. Pero si las bloqueas, con distracciones constantes, trabajo excesivo, entretenimiento incesante, vínculos superficiales, solo estás postergando el encuentro más importante, el encuentro contigo mismo. Y cuanto más postergas, más se acumula lo no resuelto, convirtiéndose en un ruido de fondo que condiciona silenciosamente todo lo que haces. Ahora imagina por un instante, ¿qué sucedería si, en lugar de resistirte a lo que sientes, decidieras escuchar? ¿Qué cambiaría si, en vez de evitar tu mundo interno, te sentaras frente a él, como quien se sienta ante un espejo sincero? Ahí comienza la verdadera libertad emocional. No en el control, sino en la comprensión. ¿Y si por un momento dejaras de correr y empezaras a mirar? No desde el juicio, sino desde la presencia. Porque cada emoción que brota en ti, incluso las más incómodas o dolorosas, no aparece por casualidad. Cada una trae consigo un mensaje, una clave capaz de abrir puertas hacia partes de ti que ni siquiera sabías que existían. La tristeza, por ejemplo, no es una enemiga a vencer. Es una mensajera delicada que a veces llega para indicarte que algo debe ser soltado. Quizás una relación que ya cumplió su ciclo. Una versión antigua de ti mismo que ya no encaja. O una expectativa que no se concretó como imaginabas. No es debilidad llorar por lo que se pierde. Es sabiduría reconocer cuando es tiempo de dejar ir. El miedo, por su parte, no llega para paralizarte, aunque a veces lo logre. Llega para mostrarte las creencias profundas que llevas dentro.
Esas ideas instaladas desde la infancia que te dicen que no eres suficiente, que no mereces lo que anhelas, que equivocarte es un peligro intolerable. Pero esas creencias no son verdades absolutas. Son narrativas antiguas que puedes cuestionar, desmontar y reescribir. La ira, esa emoción tantas veces silenciada, tampoco es sinónimo de violencia. Es una campana que suena fuerte cuando tus límites han sido ignorados. Cuando callas lo que debería ser expresado. Cuando tu autenticidad es sofocada para encajar en moldes que ya no resuenan contigo. Cuando empiezas a observar tus emociones como aliadas, como faros que iluminan el camino en medio de la oscuridad, algo dentro de ti cambia profundamente. La vida ya no se trata de controlar cada situación externa para sentirte bien, sino de afinar tu capacidad de interpretar y de escuchar tu mundo interno. Comprendes que el mundo no se ajustará a tus emociones, pero tus emociones sí pueden enseñarte cómo relacionarte con el mundo. Ahora te invito a detenerte por un instante. Piensa en una escena concreta de tu vida. Una discusión con alguien que amas. Un malentendido en el trabajo. Un momento en el que te sentiste herido, juzgado, incomprendido. ¿Cómo reaccionas normalmente? ¿Desde el impulso? ¿Desde la defensa automática? ¿Y qué pasaría si, en vez de responder, pausaras? Si respiraras profundo. Si observaras la escena como un espectador sentado en la última fila de un teatro, sin involucrarte emocionalmente, solo mirando. Y entonces te preguntaras, ¿qué parte de mí está reaccionando en este momento? ¿Es realmente la situación externa la que me hiere, o es una herida interna antigua que esta escena acaba de tocar? Esta simple práctica puede cambiar por completo tu experiencia. Porque cuando comprendes que nada de lo que sucede afuera puede afectarte profundamente sin tu permiso, descubres algo inmenso. El verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en conocerte a ti mismo. Así lo enseñaba Carl Jung. Así empieza la verdadera libertad. Carl Jung hablaba de una instancia dentro de cada ser humano a la que llamaba el observador silencioso. Esa parte serena que permanece firme en medio del caos. Que no se deja arrastrar por la emoción ni por el juicio. Que simplemente observa con claridad. Sin quedar atrapada en la reacción. Cuando logras conectar con ese núcleo interno. Cuando cultivas ese espacio de quietud en tu interior, te das cuenta de algo transformador. Puedes vivir cualquier experiencia sin perder tu centro. Nada ni nadie tiene el poder de quebrarte, a menos que tú mismo les entregues ese poder. Cada vez que algo te desestabiliza, no es una condena externa. Es una oportunidad. Una señal clara de que existe algo dentro de ti que aún necesita ser comprendido, sanado, abrazado. Y en esa comprensión se encuentra la clave para alcanzar una paz tan sólida, que ya no depende de que todo esté bien afuera, porque has aprendido a estar bien por dentro. Cuando esto sucede, el mundo entero cambia contigo. Las tormentas dejan de ser amenazas. Entiendes que no vienen a destruirte, sino a despertarte. Aprendes que cada sacudida, cada emoción intensa, cada momento de oscuridad, es en realidad una invitación a mirar hacia adentro. Lo que antes evitabas, ahora se convierte en una oportunidad de transformación. Ya no corres a esconderte de lo que sientes, porque has descubierto que la calma no llega al evitar las tormentas, sino al atravesarlas con conciencia. Si te detienes a examinar en profundidad los pensamientos que repites constantemente, ese que te dice que no eres suficiente, que no estás preparado, que no mereces, descubrirás algo sorprendente: no son tuyos. No nacieron contigo. Fueron sembrados en ti en algún momento del pasado, por una figura de autoridad, por experiencias dolorosas, o por expectativas sociales que absorbiste sin cuestionar. Y sin darte cuenta, esos pensamientos se convirtieron en verdades que has cargado como una segunda piel. Pero aquí radica una verdad poderosa. No tienes la obligación de seguir creyendo en eso. En este preciso instante, puedes empezar a escribir una nueva historia sobre ti mismo. Imagina por un momento que, en lugar de repetir mentalmente tus limitaciones, eliges afirmar tu poder interno, reconociendo que siempre has tenido la capacidad, que lo único que te contenía era la narrativa que aprendiste a contarte. Cambiar esa historia cambia tu vida. Carl Jung reveló algo esencial. El inconsciente no distingue entre lo que sucede fuera y lo que imaginas dentro. Lo que alimentas con tus pensamientos se convierte en tu realidad psíquica. Y si esa realidad interna está dominada por inseguridad, miedo o autoexigencia extrema, el mundo exterior no será más que un reflejo de ese guión interno. Pero si comienzas a nutrir tu mente con creencias que te empoderen,
Tarde o temprano esa fuerza interior se manifestará también afuera. Llevemos esto a la vida cotidiana. Imagina a alguien que ha vivido toda su vida con la sensación persistente de no ser amado. Quizá desde su infancia aprendió inconscientemente que debía ganarse el cariño de los demás a través del sacrificio, complaciendo, dejando sus propias necesidades de lado para no ser rechazado. Hoy, como adulto, vive atrapado en esa programación, sintiendo que nunca es suficiente, que siempre debe esforzarse más para no ser abandonado. ¿Cómo se rompe ese ciclo? El primer paso es verlo. Reconocer el patrón. Jung hablaba de integrar la sombra. Hacer consciente lo inconsciente, iluminar los rincones que hemos mantenido en la oscuridad. Cuando esta persona se da cuenta de que ha estado viviendo condicionada por el temor al abandono, algo dentro de ella cambia profundamente. Comprende que su valor no depende de los demás, sino de su propia percepción de sí mismo. Desde ahí, comienza a actuar distinto. Aprende a decir no sin culpa, a poner límites sanos, a dejar de buscar validación a cualquier precio. Y lo más extraordinario es que, al cambiar su relación consigo mismo, el mundo también comienza a responder de otra manera. Ya no es amado por lo que da, sino por quien es. La autenticidad se convierte en su nuevo centro, y el ciclo de dependencia emocional empieza a disolverse. Otro ejemplo. Alguien que vive con el temor constante al fracaso. Cada vez que intenta algo y no lo logra, se castiga, se compara, se siente menos. Cree que el mundo conspira contra su progreso. Pero cuando esa persona comienza a resignificar el fracaso, no como un castigo, sino como parte natural del camino, se libera. Jung decía, la vida no te ocurre a ti, la vida fluye a través de ti. Y cuando entiendes esto, dejas de resistirte a lo que no salió como esperabas. Comienzas a aprender de cada tropiezo. Porque el verdadero crecimiento no se mide en éxitos visibles, sino en la evolución interior que cada intento genera. Ya no temes equivocarte, porque cada intento te vuelve más sabio, más fuerte, más tú. Lo que muchas personas no comprenden es que cada pensamiento es una semilla. Si cada día riegas la semilla de la duda, del miedo, del resentimiento, terminarás habitando un bosque donde esos árboles limitarán tu visión. Pero si decides, conscientemente, plantar semillas de confianza, de amor propio, de serenidad, entonces tu paisaje interno cambia. Y esto no es solo una metáfora. Es algo que puedes experimentar. Es una elección silenciosa, profunda, cotidiana, que transforma toda tu vida desde dentro. La próxima vez que un pensamiento limitante cruce por tu mente, no lo abraces como si fuera una verdad absoluta. Haz una pausa. Obsérvalo como quien observa una nube pasajera en el cielo de su conciencia. Y pregúntate con honestidad, ¿de dónde viene realmente este pensamiento? ¿Es mío? ¿O es la voz de alguien que, alguna vez, me hizo dudar de mí mismo? ¿Es una idea nacida de mi esencia? ¿O es un eco antiguo que sigo arrastrando sin darme cuenta? Cuando te permites hacer estas preguntas desde la presencia y la honestidad, descubres algo revelador. Los pensamientos solo tienen el poder que tú les das. Y al cuestionarlos, comienzas a romper las cadenas invisibles que te han atado durante tanto tiempo. Comprendes entonces que no necesitas que el mundo exterior se transforme para vivir una realidad distinta. Solo necesitas cambiar la forma en la que eliges experimentarlo. Porque la manera en que ves el mundo, moldea el mundo que ves. Una persona que interpreta la vida como una sucesión de obstáculos y desgracias, encontrará razones para confirmar su visión en cada rincón. Pero quien decide verla como un escenario para el crecimiento, como una danza de aprendizajes y desafíos que revelan su verdadero ser, comienza a vivir con una profundidad y una paz que antes parecían imposibles. Jung decía, lo que resistes, persiste. Y no se refería solo a las emociones, sino también a esos patrones mentales que repetimos sin darnos cuenta. Cuanto más luchas contra la vida, más te enfrentas a lo que temes. Pero sí, en lugar de resistir, aprendes a fluir, a dejar de temer al cambio, a observar en cada experiencia una semilla de evolución. La tensión empieza a disolverse. Ya no estás en guerra contigo mismo. Imagina por un instante el poder de vivir así, sin miedo al fracaso, porque comprendes que no te define, sin miedo al juicio de los demás, porque ya no te miras a través de sus ojos, sin miedo al futuro, porque has aprendido a confiar en tu propia capacidad de adaptarte, de aprender, de responder con sabiduría. Esa es la verdadera libertad. No una libertad que dependa de lo que sucede afuera, sino una libertad que nace de adentro.
de la mente que has reeducado, del alma que has reconectado contigo mismo. Y cuando te liberas de esas prisiones invisibles que tu propia mente había construido, descubres algo aún más grande. Nadie puede volver a encerrarte, porque has encontrado la paz más buscada, aquella que no depende del silencio exterior, sino de la serenidad interior. Esa paz que siempre estuvo ahí, esperándote, aguardando el momento en que te atrevieras a mirarte con compasión y valentía. Cuando no enfrentamos nuestra sombra, ella encuentra formas de hablar desde el fondo. Se convierte en ansiedad sin causa aparente, en discusiones repetidas, en decisiones que te llevan una y otra vez al mismo abismo emocional. Pero cuando decides mirar de frente lo que habías escondido bajo capas de miedo y negación, descubres que no era un monstruo lo que te acechaba. Era una parte herida de ti. Una parte que simplemente anhelaba ser vista, comprendida, abrazada. Piensa ahora en ese miedo que has cargado durante tantos años. Tal vez sea el miedo a no ser suficiente. El miedo a fallar. El miedo a que, si alguien te conoce de verdad, decida alejarse. Tal vez sea el temor a no estar a la altura. A ser rechazado. A perder el amor que tanto anhelas. Ese miedo no es una condena. Es una puerta. Y solo al cruzarla podrás encontrar quién eres realmente, más allá de tus heridas, más allá de tus máscaras. ¿Comprendes ahora que el dolor nunca vino a destruirte, sino a despertarte? Lo que sientes no proviene únicamente de lo que ocurrió, sino de la historia que te has contado una y otra vez sobre aquello que viviste. La traición, la injusticia, el abandono, fueron reales, sí, pero el sufrimiento que aún persiste, es aquel que has alimentado con tu resistencia a soltar. Y es en el momento en que eliges mirar esas heridas con otros ojos, cuando algo verdaderamente transformador ocurre. El resentimiento comienza a disolverse, no porque justifiques lo que pasó, sino porque ya no necesitas aferrarte a esa herida para sentirte protegido. Carl Jung decía, todo lo que no hacemos consciente se manifiesta como destino. Eso significa que si no reconoces tu dolor, si no abrazas tu miedo, si no comprendes tu rabia, seguirás repitiendo una y otra vez situaciones que reflejen exactamente eso. Tu inconsciente no resuelto. No es la vida quien te castiga. Es tu sombra, tu parte negada, la que clama desesperadamente por atención. Por eso, cada emoción que atraviesa tu cuerpo es una oportunidad de volver a ti, de mirar con honestidad lo que llevas dentro, de reconocer que no eres débil por sentir, sino valiente por atreverte a ver lo que otros prefieren negar. Ahora imagina por un momento, ¿qué sucedería si empezaras a relacionarte contigo desde este lugar de conciencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de exigirte perfección, te ofrecieras comprensión? Si cuando fallas, en lugar de juzgarte, eligieras aprender. Si cuando tienes miedo, en vez de ocultarlo, decidieras abrazarlo con ternura. ¿Cómo abrazarías a ese niño interior que aún necesita ser escuchado? La verdadera transformación no ocurre cuando cambias el mundo, sino cuando cambias la forma en que te hablas, la forma en que interpretas tu historia, la forma en que eliges responder a lo que sientes. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas estar dispuesto a mirar hacia adentro, porque el simple acto de observarte, sin juicio, con curiosidad, con amor, ya es una forma de sanación. Y a partir de ahí, todo empieza a cambiar. Tus relaciones se vuelven más genuinas, porque ya no necesitas máscaras. Tus decisiones se vuelven más coherentes, porque ya no están dictadas por el miedo. Tu camino se siente más claro, porque en lugar de correr para escapar de ti, empiezas a caminar a tu lado. Y entonces algo hermoso ocurre. Ya no eres rehén de tu pasado. Ya no eres víctima de tus emociones. Eres un ser consciente, despierto, en proceso de integración. Eres tú, con todo lo que eres, sin dividirte entre lo que aceptas y lo que escondes. Ahí, en ese encuentro profundo contigo mismo, es donde comienza la verdadera libertad. No una identidad construida para protegerte, no una armadura hecha de heridas no procesadas, sino un ser auténtico que se reconoce en cada experiencia, que ya no necesita disfrazarse de fortaleza o indiferencia para sobrevivir, porque detrás de cada pensamiento que duele, detrás de cada emoción que parece incontrolable, hay una voz que solo quiere ser escuchada, no para condenarte, sino para liberarte. Y aquí está lo más revelador. No tienes que seguir siendo esa versión de ti que aprendió a sobrevivir callando lo que sentía. Hoy puedes elegir,
aquí y ahora. Convertirte en alguien que ya no se define por el dolor, sino por su infinita capacidad de transformarlo. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. Cada vez que te permites mirar de frente aquello que has evitado, cada vez que eliges no huir de ti mismo, das un paso hacia tu verdadera libertad interior. Si este mensaje resonó en algún rincón de tu alma, es porque tu proceso ya ha comenzado. Confía. Todo lo que necesitas está, y siempre ha estado, dentro de ti. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte más contenido que te acompañará en tu camino de transformación interior. Y si sientes que algo de lo que has leído o escuchado resuena contigo, me encantaría leerte en los comentarios. Comparte cómo estás comenzando a mirar tu oscuridad, porque juntos podemos aprender, crecer y sanar. Imagina ese cansancio emocional que a veces te abruma, no como un enemigo, sino como una señal. Un llamado urgente de tu alma para que regreses a ti mismo. Porque cada vez que postergas tu sanación, el cuerpo lo carga, la mente lo repite y el corazón lo recuerda. Pero cuando decides romper el ciclo, todo empieza a realinearse. No porque las circunstancias cambien mágicamente, sino porque tú has cambiado por dentro. Ya no necesitas la aprobación externa para sentirte valioso. Porque has comenzado a aprobarte a ti mismo. Ya no necesitas evitar el error para sentirte digno. Porque has comprendido que incluso tus fallos te han traído hasta aquí. Ya no tienes que esconder tus emociones para parecer fuerte. Porque ahora sabes que ser vulnerable es la forma más profunda de coraje. Y entonces, un día, casi sin darte cuenta, despiertas distinto. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te defines por lo que falta, sino por todo lo que has cultivado dentro de ti. Resiliencia, amor propio, autoconciencia. Así se vive con el alma despierta. Así se atraviesa el mundo desde el centro. Así es como se transforma una vida desde adentro. Cuando dejas de vivir en piloto automático y comienzas a observarte con brutal honestidad, todo empieza a transformarse. Ya no reaccionas desde la herida, desde ese impulso ciego que tantas veces te llevó a repetir los mismos patrones. Ahora cada emoción que antes te desbordaba se convierte en un espejo sagrado. Un reflejo que te muestra con amor lo que aún necesita ser sanado. Ya no eres una marioneta del pasado. Ahora eres un buscador consciente de tu verdad interior. Las palabras que antes te herían ya no tienen el mismo peso. Porque has aprendido a escucharte a ti antes de escuchar al mundo. Has entendido que no es el gesto del otro lo que te hiere, sino la historia que tú mismo tejiste alrededor de ese gesto. Y ese descubrimiento es poder. Reconocer que dentro de ti existe la capacidad de reescribir el significado de cada experiencia. Cambia todo. Porque el mundo no te hiere con lo que es, sino con lo que activa en las profundidades de tu propia historia personal. Y eso, ese significado, si puedes transformarlo. Imagina vivir en un mundo donde cada conflicto no es una amenaza, sino un llamado. Donde las emociones intensas no son enemigos a suprimir, sino señales divinas que te guían hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Una existencia en la que, en lugar de buscar culpables afuera, eliges mirar hacia adentro. Con coraje, con humildad, con compasión. Porque justo ahí, en ese instante donde podrías culpar, pero eliges comprenderte, comienza la verdadera transformación. Esa es la alquimia del alma. Convertir el dolor en conciencia. Y entonces, algo invisible empieza a recolocarse dentro de ti. Te vuelves más sereno, más consciente, más compasivo contigo mismo. Y, naturalmente, con los demás. Ya no gritas, expresas. Ya no huyes, habitas. Ya no reaccionas desde la carencia, eliges desde la plenitud. Ya no necesitas tener el control de todo para sentirte seguro. Confías en tu capacidad de atravesar cualquier tormenta. Estás ahí, presente, íntegro, viviendo desde un centro que ya no depende del caos exterior para mantenerse firme. Eso es madurez emocional. Eso es verdadera libertad. Una libertad que no se compra ni se obtiene afuera, sino que se conquista dentro. Cuando te atreves a mirar en lo más profundo de tu ser, y abrazar todo lo que encuentras ahí, incluso aquello que juraste esconder para siempre. Este es el verdadero viaje. La transición de ser víctima de las circunstancias a convertirte en un ser consciente y empoderado. Es el corazón de todo lo que enseñaba Carl Jung. La clave está en reconocer que tu realidad externa no tiene poder sobre ti.
a menos que tú se lo entregues. Como Jung afirmaba, hasta que no hagas consciente lo que gobierna tu vida, seguirás llamándolo destino. Este proceso de hacer consciente lo inconsciente, de transformar cada reacción y cada emoción en una oportunidad para el autoconocimiento, es el camino hacia la verdadera maestría interior. Cada vez que enfrentas una herida, como sentirte ignorado o atacado, no te quedes atrapado en la narrativa de la injusticia. Pregúntate, ¿qué parte de mí ha creado esta experiencia? Porque el sufrimiento no proviene del otro, sino de cómo interpretas y reaccionas ante los eventos. Así, transformas el dolor en lección, y recuperas tu poder personal. Porque la paz no es algo que se encuentra fuera, es algo que cultivas dentro. La verdadera libertad viene cuando asumes la responsabilidad emocional de tus reacciones, cuando dejas de culpar al mundo y empiezas a liberarte desde el interior. Este es el proceso de integración del que hablaba Jung. Aceptar todas las partes de ti, incluso aquellas que habías rechazado. Porque al cuestionar las viejas narrativas, al mirar de frente las creencias que limitaban tu identidad, comienzas a desmantelar la prisión mental que te mantenía atrapado. Y así, paso a paso, sin forzar, te conviertes en la versión más libre, más auténtica, más luminosa de ti mismo. En lugar de huir de nuestras emociones, el verdadero camino es abrazarlas como parte de nuestra historia, sin permitir que ellas nos definan. Esto se refleja en el ejemplo de las palabras hirientes. La verdadera liberación ocurre cuando entendemos que las palabras, por sí solas, no tienen poder sobre nosotros. El poder radica en cómo elegimos reaccionar ante ellas. Es en ese instante, cuando dejas de reaccionar impulsivamente, que realmente estás tomando el control de tu vida. Estás desafiando los viejos patrones que te mantenían prisionero de tu propio inconsciente. Este fragmento lleva la reflexión un paso más allá. Nos recuerda que no es lo que sucede lo que nos afecta, sino el significado que le damos a cada palabra, a cada experiencia. Como enseñaba Jung, la verdadera libertad llega cuando dejas de identificarte con cada pensamiento, con cada emoción pasajera que atraviesa tu mente. Este es un principio fundamental en el proceso de autotransformación. Cuando tomas distancia de lo que sientes, cuando permites que las emociones fluyan sin definirte, empiezas a vivir desde un lugar de verdadera libertad. La clave no está en reprimir las emociones, ni en construir una coraza que te haga inmune, sino en desarrollar flexibilidad emocional, la capacidad de sentirlo todo, sin que nada de eso te controle. Esta resiliencia emocional no niega tu humanidad, la honra. Te permite sentir plenamente sin perderte en lo que sientes. Si alguien te dice, nunca vas a lograrlo, esa frase solo podrá herirte si dentro de ti existe una parte que aún duda de tu capacidad. Pero cuando has trabajado en tu autoconfianza, esas palabras se disipan como ruido de fondo. No dejan huella. El ejemplo de las personas que intentan aprovecharse de ti es otra poderosa enseñanza. El verdadero cambio no está en hacer que los demás respeten tus límites, sino en aprender tú mismo a establecerlos. Cuando te preguntas, ¿dónde no estoy poniendo límites? ¿Por qué me cuesta decir que no? Te das cuenta de que la transformación empieza en ti. Poner límites desde el amor propio, no desde la rabia, cambia radicalmente tus relaciones. Las personas empiezan a respetarte porque tú mismo has empezado a respetarte. Este tipo de poder no es rigidez emocional, no es crear muros, sino desarrollar una fortaleza interna flexible, capaz de navegar las tormentas de la vida sin perder la paz. Profundizando en esta idea, vemos que la verdadera paz y estabilidad emocional provienen de dejar de ceder por miedo a perder la aprobación de los demás, y de empezar a priorizar nuestra paz interior. Muchas personas siguen esperando que el mundo cambie para poder sentirse bien. Pero la transformación real ocurre cuando cambias desde dentro. Ahí reside el verdadero poder. Cuando tú cambias, el mundo reacciona a tu nueva vibración. El ejemplo de la radio es perfecto. Cuando ajustas tu frecuencia interna, dejas de atraer experiencias de miedo, inseguridad o frustración, y comienzas a resonar con situaciones que están alineadas con tu nueva energía. La tranquilidad, la confianza, la claridad, dejan de ser estados inalcanzables. Se convierten en tu nueva forma de estar en el mundo. Imagina cómo sería tu vida si nada ni nadie pudiera sacarte de tu centro. Si ante cada intento de conflicto, ante cada dificultad, pudieras mantener la calma, observar sin reaccionar impulsivamente, y dejar que cada emoción pase a través de ti sin controlarte.
Así es como se vive la verdadera paz interior. No eliminando los factores externos, sino cambiando tu relación con ellos. Como decía Jung, la paz interior no depende de cambiar el mundo, sino de cambiar la manera en que te relacionas con él. Ese es el verdadero poder. La capacidad de permanecer firme, consciente y estable, aunque el mundo exterior intente arrastrarte. El cambio del que hablamos ocurre cuando dejas de buscar la aprobación externa, cuando decides que tu paz es más importante que agradar a los demás. Muchos siguen esperando que el mundo se acomode para finalmente sentirse bien. Pero el verdadero cambio comienza dentro de ti. Y cuando tú cambias, el mundo inevitablemente responde. Cambiar tu frecuencia interna es como cambiar la sintonía de una radio. Cuando dejas de vibrar en miedo o inseguridad, comienzas a atraer experiencias que reflejan tu nueva energía. Imagina una vida donde cada conflicto no sea una amenaza, sino un llamado a la conciencia. Donde cada emoción intensa no sea una enemiga, sino una guía divina hacia un entendimiento más profundo de ti mismo. Una existencia en la que dejas de buscar culpables afuera y decides mirar hacia adentro, con valor y responsabilidad. Ahí, en ese acto de coraje interno, es donde comienza la verdadera transformación. Este es el proceso que Jung llamaba individuación, el viaje hacia tu ser auténtico, libre de las máscaras y de las expectativas externas que te condicionaron desde la infancia. La verdadera transformación ocurre cuando decides no permitir que las circunstancias ni las personas te saquen de tu centro. Cuando haces esto, algo profundo cambia. El mundo deja de ser un lugar hostil, y las situaciones que antes te angustiaban pierden su poder. Lo que cambia no es el mundo, eres tú. El control que antes creías que el mundo tenía sobre ti, ahora lo tienes tú, porque has integrado tu poder interno. La clave está en priorizar tu bienestar sin culpa, permitiendo que todo lo que te rodea se alinee de forma natural con tu nueva perspectiva. Y esto requiere un acto de valentía. Escuchar tu voz interior. En un mundo que constantemente intenta decirte quién deberías ser o qué deberías hacer. La verdadera paz, la verdadera libertad, no son sueños inalcanzables. Son el resultado de una elección consciente, una práctica diaria. Una decisión profunda de volverte leal a ti mismo. ¿Cuántas veces has ignorado lo que realmente deseabas? ¿Cuántas veces has reprimido tus emociones por miedo al juicio? ¿O has actuado únicamente para encajar en las expectativas de los demás? Cada vez que haces esto, aunque no lo notes, renuncias a un pedazo de tu paz interior. Le entregas más poder al exterior. Y te alejas un poco más de ti mismo. Cuando te preguntas, ¿dónde no estoy poniendo límites? ¿Por qué me cuesta decir que no? Te das cuenta de que la transformación empieza en ti. Poner límites desde el amor propio, no desde la rabia. Cambia radicalmente tus relaciones. Las personas empiezan a respetarte porque tú mismo has empezado a respetarte. Este tipo de poder no es rigidez emocional. No es crear muros, sino desarrollar una fortaleza interna flexible, capaz de navegar las tormentas de la vida sin perder la paz. Profundizando en esta idea, vemos que la verdadera paz y estabilidad emocional provienen de dejar de ceder por miedo a perder la aprobación de los demás, y de empezar a priorizar nuestra paz interior. Muchas personas siguen esperando que el mundo cambie para poder sentirse bien. Pero la transformación real ocurre cuando cambias desde dentro. Ahí reside el verdadero poder. Cuando tú cambias, el mundo reacciona a tu nueva vibración. El ejemplo de la radio es perfecto. Cuando ajustas tu frecuencia interna, dejas de atraer experiencias de miedo, inseguridad o frustración, y comienzas a resonar con situaciones que están alineadas con tu nueva energía. La tranquilidad, la confianza, la claridad, dejan de ser estados inalcanzables. Se convierten en tu nueva forma de estar en el mundo. Imagina cómo sería tu vida si nada ni nadie pudiera sacarte de tu centro. Si ante cada intento de conflicto, ante cada dificultad, pudieras mantener la calma, observar sin reaccionar impulsivamente, y dejar que cada emoción pase a través de ti sin controlarte. Así es como se vive la verdadera paz interior. No eliminando los factores externos, sino cambiando tu relación con ellos. Como decía Jung, la paz interior no depende de cambiar el mundo, sino de cambiar la manera en que te relacionas con él. Ese es el verdadero poder. La capacidad de permanecer firme, consciente y estable, aunque el mundo exterior intente arrastrarte. El cambio del que hablamos ocurre cuando dejas de buscar la aprobación externa,
Cuando decides que tu paz es más importante que agradar a los demás. Muchos siguen esperando que el mundo se acomode para finalmente sentirse bien. Pero el verdadero cambio comienza dentro de ti. Y cuando tú cambias, el mundo inevitablemente responde. Cambiar tu frecuencia interna es como cambiar la sintonía de una radio. Cuando dejas de vibrar en miedo o inseguridad, comienzas a atraer experiencias que reflejan tu nueva energía. Imagina una vida donde cada conflicto no sea una amenaza, sino un llamado a la conciencia. Donde cada emoción intensa no sea una enemiga, sino una guía divina hacia un entendimiento más profundo de ti mismo. Una existencia en la que dejas de buscar culpables afuera y decides mirar hacia adentro, con valor y responsabilidad. Ahí, en ese acto de coraje interno, es donde comienza la verdadera transformación. Este es el proceso que Jung llamaba individuación. El viaje hacia tu ser auténtico, libre de las máscaras y de las expectativas externas que te condicionaron desde la infancia. La verdadera transformación ocurre cuando decides no permitir que las circunstancias ni las personas te saquen de tu centro. Cuando haces esto, algo profundo cambia. El mundo deja de ser un lugar hostil, y las situaciones que antes te angustiaban pierden su poder. Lo que cambia no es el mundo, eres tú. El control que antes creías que el mundo tenía sobre ti, ahora lo tienes tú, porque has integrado tu poder interno. La clave está en priorizar tu bienestar sin culpa, permitiendo que todo lo que te rodea se alinee de forma natural con tu nueva perspectiva. Y esto requiere un acto de valentía. Escuchar tu voz interior. En un mundo que constantemente intenta decirte quién deberías ser o qué deberías hacer. La verdadera paz, la verdadera libertad, no son sueños inalcanzables. Son el resultado de una elección consciente, una práctica diaria, una decisión profunda de volverte leal a ti mismo. ¿Cuántas veces has ignorado lo que realmente deseabas? ¿Cuántas veces has reprimido tus emociones por miedo al juicio? ¿O has actuado únicamente para encajar en las expectativas de los demás? Cada vez que haces esto, aunque no lo notes, renuncias a un pedazo de tu paz interior. Le entregas más poder al exterior. Y te alejas un poco más de ti mismo. Carl Jung decía que el verdadero problema no es que el mundo intente influir en ti, eso es inevitable. El verdadero problema comienza cuando tú mismo eliges alejarte de quien eres. Cuando permites que las voces externas definan tu identidad. La liberación llega cuando tomas una decisión firme. Regresar a ti mismo, a tu verdad. Desde ahí, desde ese centro, construyes una paz tan sólida, que nada ni nadie podrá arrebatarte. Una de las herramientas esenciales para reencontrarte con tu centro es la práctica del silencio interno. Jung comprendía que la mente humana está saturada de ruido, una conversación interna constante que rara vez cuestionamos. Estamos tan acostumbrados a ese murmullo mental, que ni siquiera notamos cómo nos aleja de nosotros mismos. Sin embargo, cuando tomas un momento cada día para simplemente estar contigo, sin distracciones, sin la urgencia de hacer o lograr algo, comienzas a experimentar una conexión profunda con tu ser más auténtico. En esos momentos de quietud, empiezas a escuchar lo que realmente sientes, a reconocer lo que necesitas cambiar, y a percibir con claridad los susurros de tu intuición, que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Un ejemplo sencillo pero poderoso es cómo reaccionamos ante un comentario hiriente. Cuando cultivas el silencio interno, dejas de reaccionar impulsivamente ante esas palabras. En lugar de absorberlas como verdades, te detienes, respiras profundo y te preguntas, ¿realmente necesito tomar esto como algo personal? ¿O es esta una proyección de la otra persona que no tiene nada que ver conmigo? Este cambio de perspectiva trae consigo el desapego, no porque no te importe, sino porque comprendes que lo que los demás dicen o hacen no tiene el poder de definir tu paz interior. Lo más fascinante de este proceso es que, cuando aprendes a observar en lugar de reaccionar, las situaciones que antes parecían insoportables pierden su carga emocional. Las personas que antes activaban tus heridas dejan de tener poder sobre ti, y lo que experimentas es una ligereza emocional que te permite navegar la vida con más calma y equilibrio. Este es un proceso gradual, un compromiso diario de regresar a tu estado de observador consciente, sin quedar atrapado en cada emoción que surge. Es importante entender que este proceso no significa eliminar el dolor, ni la frustración, ni la tristeza. Estas emociones seguirán formando parte de la vida, pero ahora ya no te defines por ellas.
Aprendes a no quedarte atrapado, a sentirlas, a atravesarlas, a soltarlas. Las emociones, como las olas del océano, pueden ser intensas, avasalladoras en un momento, pero siempre son pasajeras. Este entendimiento profundo de la naturaleza transitoria de las emociones te permite mantenerte centrado, vivir en paz, sin permitir que ningún estado emocional momentáneo defina tu experiencia de vida. Esta reflexión nos lleva aún más profundo. En lugar de luchar contra las emociones o intentar controlar las circunstancias externas, podemos aprender a permitir que todo lo que surja simplemente fluya a través de nosotros. Al observar nuestras emociones sin juzgarlas, sin intentar cambiarlas, solo respirando a través de ellas, comenzamos a recuperar nuestro verdadero poder. Con el tiempo, esas emociones intensas pierden su dominio sobre nosotros. Ya no son cadenas invisibles. Se convierten en simples visitantes temporales. Y así, poco a poco, entendemos. Yo no soy mi tristeza. Yo no soy mi miedo. Yo no soy mi enojo. Soy el espacio consciente donde esas emociones aparecen, se expresan y luego se van. La verdadera paz no es eliminar el dolor, sino dejar de identificarnos con él. Es recordar que todo pasa, y que en nuestro centro siempre permanece algo inmutable, algo eterno, algo que ningún suceso exterior puede quebrar. Nuestra conexión profunda con quienes somos realmente. La paz interior no depende de factores externos como las circunstancias, la validación de los demás o la aprobación social. Es algo que se construye dentro de ti, momento a momento, con cada elección que haces, y con cada pensamiento que decides sostener. Este es el verdadero poder. El poder de decidir que nada ni nadie puede arrebatarte la calma que tanto has trabajado para cultivar. Este proceso de liberación comienza cuando te atreves a cuestionar profundamente aquellas creencias que alguna vez diste por ciertas. La idea de que la vida simplemente te sucede. La creencia de que tus emociones son incontrolables. O que el mundo exterior tiene el poder de definir tu valor y tu estado emocional. Si alguna vez has permitido que las opiniones ajenas definan cómo te ves a ti mismo, o que los errores de tu pasado determinen tu autoestima, es momento de detenerte y cuestionarlo todo. El sufrimiento que se convirtió en tu normalidad no tiene por qué ser tu futuro. Puedes comenzar a vivir sin esperar la validación de nadie, sin temer al juicio, comprendiendo profundamente que tu valor no depende de la percepción externa, sino de cómo eliges verte a ti mismo. Imagina por un momento cómo sería vivir en un estado en el que las críticas, los rechazos y las emociones intensas ya no tengan el poder de sacarte de tu centro. Imagina que las palabras negativas de otros se desvanezcan como ecos lejanos, sin dejar heridas. La verdad es esta. El mayor enemigo no es el mundo exterior. Es la forma en que has aprendido a reaccionar ante él. Y cuando cambias tu respuesta, cambias tu vida. Cuando dejas de entregarle el poder a las circunstancias, te conviertes en el creador de tu propia realidad. Desde pequeños, nos enseñaron a adaptarnos, a complacer, a evitar conflictos. Y en ese proceso, fuimos ignorando nuestra propia voz interna. Perdimos el control sobre nuestra vida y nos dejamos arrastrar por las expectativas ajenas. Pero aquí está la clave. No podemos evitar que el mundo nos desafíe, pero sí podemos decidir cómo nos afecta. La verdadera libertad no está en controlar todo lo que sucede, sino en elegir cómo interpretar cada experiencia. Imagina por un instante que, en lugar de buscar validación externa, eliges no permitir que un comentario negativo penetre en tu corazón, que ves el rechazo no como una herida, sino como una señal de redirección hacia algo mejor. Cuando dejas de temer a la inseguridad, al miedo o a la ansiedad. Cuando en lugar de verlos como cadenas, los entiendes como señales de evolución. Descubres que cada desafío es en realidad una oportunidad para fortalecerte desde dentro. Carl Jung nos recordaba: todo lo que nos irrita en otros puede llevarnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Cada sufrimiento, cada conflicto, cada dolor vivido, contiene en su núcleo una puerta hacia un mayor autoconocimiento, hacia una expansión de tu ser. Cuando dejas de ver las dificultades como castigos, y empiezas a verlas como caminos, como lecciones, todo cambia. La pregunta no es, ¿por qué me pasa esto? La verdadera pregunta es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Estás dispuesto a soltar el viejo relato en el que te ves como víctima, y empezar a verte como el creador de tu vida? Mientras sigas interpretando el mundo desde el miedo, la frustración y la inseguridad,
Seguirás atrayendo experiencias que refuercen esa visión. Pero si decides cambiar tu relación con lo que te sucede, todo en tu vida empezará a cambiar también. Las situaciones difíciles seguirán llegando, porque así es la vida. Pero ya no tendrán el mismo impacto. Las emociones intensas seguirán surgiendo. Pero ahora tendrás las herramientas internas para navegar a través de ellas. Las palabras de los demás seguirán existiendo. Pero ya no tendrán el poder de definir quién eres. La clave es esta. Nada ni nadie puede afectarte sin tu permiso. Y cuando comprendes esto, cuando lo vives, eres verdaderamente libre. Aquí surge una pregunta esencial. ¿Qué estás esperando para dar el primer paso? Todo lo que necesitas para transformar tu vida ya está dentro de ti. Solo debes decidir. Que el pasado ya no tiene poder sobre ti. Que la validación externa ya no define tu valor. Y que no necesitas controlar cada circunstancia para encontrar la paz. La verdadera fortaleza no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de sentirlas sin ser arrastrado por ellas. Este es el momento. No mañana. No cuando todo esté perfecto. Ahora. El cambio comienza cuando eliges ser el arquitecto de tu vida, no la víctima de las circunstancias. Y cuando das ese paso, el mundo empieza a responder de otra manera. Las personas que antes te ignoraban ahora te ven. Las relaciones que antes te drenaban pierden su poder. La energía a tu alrededor cambia. Porque tú has cambiado. Pero antes de esperar que alguien más llene tus vacíos, pregúntate, ¿cuántas veces he buscado afuera lo que solo puedo encontrar dentro de mí? El amor propio no es aislamiento. No es rechazo de los demás. Es la comprensión de que las relaciones más auténticas nacen de la plenitud, no de la necesidad. Imagina una danza. Cuando dos personas bailan desde su propia fuerza, el movimiento es armonioso. Pero si uno depende del otro para sostenerse, el equilibrio se rompe. Así funcionan las relaciones verdaderas. Dos almas enteras que se acompañan, no que se salvan. Cada experiencia difícil que viviste fue una maestra disfrazada. Cada traición, cada pérdida, cada desencuentro, fueron lecciones para reconectarte contigo mismo. La vida no se trata de evitar el sufrimiento. Se trata de encontrarle sentido. Cada emoción intensa es una semilla de transformación. Cada caída es una oportunidad de reconstruirte más fuerte, más sabio, más libre. Y aquí la pregunta final. ¿Vas a seguir viendo la vida como algo que te sucede o como algo que tú creas? La respuesta está en ti. Y el momento de elegir es ahora. Si este mensaje resonó en tu corazón, déjalo vibrar dentro de ti. Suscríbete, comparte tu experiencia. Y recuerda, cada paso hacia tu verdad es un acto de amor hacia tu alma. Nos vemos en el próximo viaje. Tu despertar ya ha comenzado.